Carcassonne. Mi nombre es Joaquín y esto es Meeple Podcast. Bienvenidos nuevamente. Recuerdo el día en que accedí a Carcassonne Spain. Ya en BGA existía una comunidad, que es más tangible que cuando juegas a Carcassonne en la plataforma de Steam o de Epic Games, o en Android, todas ellas implementadas por Asmode. Ahora Asmode es la propietaria de BGA, como se expuso por parte de Antonio Soler Morgalad en su entrevista en este mismo podcast. Pero la existencia de un colectivo común a nuestra lengua y nuestro territorio te abre las puertas a otro nivel de interacción donde compartir el objeto de afición que es Carcassonne. Personalmente me sentí enormemente entusiasmado cuando sucedió este momento, la entrada en Carcassonne Spain, y realmente esa imagen, aunque permanece, va quedando atrás porque ya uno es más consciente de lo que hay en la comunidad y de sus limitaciones, al margen de la ambición por crecer y el trabajo que nos damos en conjunto para avanzar y asentar esta comunidad. Pero ¿os acordáis cada uno de vosotros cuándo fue ese momento? Algunos de los que estáis escuchando en estos instantes habéis sido los gestores de esta idea, o al menos de los que habéis colocado la primera piedra. Otros habéis venido a completar el puzzle organizativo. Y la gran mayoría estáis llamados a participar, a formar comunidad. Hace tiempo que quería hacer una entrevista a alguien recién llegado, que no tuviera nada que contar de su experiencia desde dentro, sino algo que contar en relación a la perspectiva que se le abre por delante cuando entra en Carcassonne Spain en este caso. Es el caso de nuestro invitado de hoy. Pudieron ser otros, pero en sus inicios existieron unas necesidades diferentes al echar a rodar este espacio. Luego se dieron circunstancias que hicieron viable ciertos encuentros que hemos podido compartir con vosotros, nuestros oyentes. Y pasados varios episodios, los que fueron nuevos miembros de Carcassonne Spain ya no eran tan nuevos. Este es el momento, y esta es la persona que he elegido. Nuestro entrevistado de hoy se llama Víctor, y su nick en BGA es Vic. Víctor, bienvenido a Meeple Podcast. Hola Joaquín, muy buenas, encantado de estar aquí. Nosotros también encantados. Mira, en todo este tiempo, como he mencionado antes, he querido hacer una entrevista a un miembro reciente de la comunidad para conocerla de primera mano lo que piensa cuando la descubre, la observación del grupo, la percepción de la Liga Carcassonne Spain con sus respectivas divisiones, la selección nacional, aunque quede al margen de Carcassonne Spain, que no sea una propiedad de Carcassonne Spain, pero como se dilucidan aquí las clasificaciones para acceder a la selección, pues también los clasificatorios para Madrid, las plazas que la propia Liga otorga para acudir a este evento, el hecho de que hayamos algunos que animamos el cotarro con los canales de Twitch, Meeple Podcast y todo lo que se te pueda ocurrir. ¿Cómo supiste de la existencia de este colectivo y qué mundo nuevo se abre para ti cuando accedes a Carcassonne Spain? Vale, pues yo llevaba un tiempo jugando en BGA. Yo empecé a jugar en BGA a raíz de la pandemia. Y en un momento dado me empecé a interesar porque vi que había algo de comunidad, vi que había movimientos donde habían competiciones internacionales, donde yo no acababa de saber cómo se gestaba, cómo se movía eso, y busqué, un día de curiosidad, busqué algo en internet. Descubrí que existía Carcassonne.cat. Yo soy de Valencia y pensé, vaya, qué envidia, qué bien montado lo tiene esta gente, qué organizado, tal. Y pues bueno, en ese momento ahí quedó la cosa. No vi que no supe encontrar nada al respecto donde pudiera participar de una manera más directa. Y pues bueno, decidí seguir un poco mi marcha y a la espera de, pues bueno, imagino que algún día esto surgirá a nivel español o de Valencia o no sé. Y pues bueno, durante meses yo seguí jugando a mi marcha en mis partidas individuales, a veces en arena y ya está, sin mucho ánimo de trascender ni de llegar a nada.
Y en esto estaba yo hasta hace cuestión de un par de semanas, donde un día me siguió como amigo en la BGA un tal de POC, que quizás te sonará, de Power of Carcassonne. Y a raíz de ahí detecté o me enteré de la existencia de un podcast, que quizás también te lo conozcas. En este podcast justo se acababa de publicar, el último episodio que se había publicado era el de... se habían hecho el sorteo para el Mundial de Carcassonne, todavía no se había jugado ninguna partida. Entonces, pues claro, con curiosidad entré a escuchar, a ver esto que está pasando. En este episodio escuché que Valle 13 era la capitana, que había otra gente en el equipo, y yo dije, oye, esto es lo que yo estaba buscando desde hacía un tiempo. No sé exactamente cómo buscarlo. Entré en la BGA, busqué Valle 13, le pegué un toque un poco informal y un poco con confianza, pero bueno, muy amablemente me dirigió hacia la liga y hacia el grupo de Telegram. Y bueno, a partir de ahí ya descubrí un poquitín más, navegando por la web y esto, cómo de sorprendentemente bien organizado estaba para el poco tiempo aparentemente que llevaba esto gestándose. Me encuentro una liga con varias divisiones que da clasificación a torneos, a la selección española, con una web muy aparente, muy bien resuelta en principio, y claro, pues me quedo alucinado. Digo, vaya, esto mola, esto yo lo llevaba buscando, alguien se ha cogido la molestia de dedicarle tiempo, dedicarle ilusión, dedicarle trabajo, y pues me gustaría vincularme un poquito en esto y ver, pues bueno, poco a poco, simplemente de momento como un miembro, si acaso de base, pero pues bueno, empezar un poquitín a canalizar de una manera más constructiva una afición que hasta ahora era absolutamente particular, individual y pues esto de tiempos muertos, ¿no? En cuanto a tu segunda pregunta, ¿qué veo por delante en esto? En cuanto a mi vinculación con la asociación, yo hasta el día de hoy realmente agradezco la calurosa acogida, que la verdad es que el colectivo en ese sentido pues es muy agradable y muy acogedor. Y por otro lado, pienso que apenas lo único que he hecho es formar parte de un grupo de Telegram escasamente, ¿no? Entonces, claro, agradecido de que me consideréis y de formar parte, pero sé que aquí hay gente pues, que le está dedicando tiempo, que le está dedicando mucho esfuerzo. No sé si yo, mucho más allá de participar como un miembro de un grupo, de decir algunos mensajes y de jugar, si acaso me clasificar alguna vez en alguna competición, no sé si me dará el tiempo para vincularme más allá, porque al final, pues como todo el mundo, pues cada uno tiene sus proyectos vitales y el tiempo en determinada edad es bastante limitado. Pero si se diera el caso en un determinado momento, pues encantado de poder vincularme un poquito más y atender a necesidades específicas del grupo. Muchas gracias. Es curioso porque lo pienso y es así. Veo algunas veces listados de españoles en el BGA porque se puede hacer una búsqueda. Incluso hay algún compañero que ha hecho algún script para poder hacer filtraciones de esa lista de jugadores, tanto en Arena como en el correspondiente nivel de Elo, en la clasificación general a nivel de puntuación Elo, y veo muchos españoles, o jugadores con bandera española, en este caso, que no conocemos, que no están en Carcassonne Spain, y muchas veces pienso, bueno, hay gente que no conozca todavía Carcassonne Spain, o sea, ¿habrá alguna cuestión que nos perdemos, o yo por lo menos que no es muy fuerte, en la que estando presentes en BGA y bueno, y estando ahí la página web, las redes sociales, todavía hay una cortina en la que hay gente que no tiene ni idea de la existencia de esta comunidad? Tendremos que trabajar sobre ello porque supongo que habrá que hacer algo para que se sepa, y quien no lo sepa será porque no porque no hayamos puesto en nuestra parte. Pero es curioso escucharte a ti, porque de este modo
entendemos que también, estando tú desde 2020 ahí, porque te he visto que más o menos es la antigüedad que tienes en BGA, ¿cómo es posible que no hayas hasta ahora escuchado esto? Aunque en realidad yo lo escuché hace unos meses, pero fue cuando empezó. Y a día de hoy es un boom. De todas maneras, siempre hay fórmulas para conectar y tú has tenido una de ellas. Y a partir de ahí, pues también lo has conocido. También me pasó a mí. Supongo que esto al final, la fuente de información al final es muy multifactorial y a cada uno lo lleva a llegar por un sitio. Yo sí que es verdad que te puedo decir de primera mano, yo tengo un compañero, un amigo que juega también más o menos aficionado a Carcassonne, tiene un nivel bueno, está cerca de los 500 de Elo. Estuve el otro día con él y le conté, a modo de primicia, como si fuera una noticia, pues que me había apuntado a la liga de un colectivo que existe, Carcassonne Spain, y se sorprendió mucho. Ya te digo que es un jugador con bastantes partidas. Incluso me dijo que recientemente había tenido una partida con un jugador brasileño, no sé quién era ese jugador, y que le había dicho el brasileño, le había dado la enhorabuena por cómo de bien se estaba moviendo el tema de Carcassonne Spain. Y este chico, pues bueno, escurrió un poco el bulto y digo, sí, se estaba muy bien. Y no sé de qué me habla, pero... Y entonces pues yo se lo comenté un poquito y no me extrañaría que este chico pues contacte en los próximos días o se inscriba en la liga porque da un buen perfil, yo creo. Pero en cualquier caso, sí, tienes razón que no sé exactamente cuál es la fórmula, porque sería muy fácil spamear, pero tampoco de coger a los españoles, todos los españoles de BGA, como tú dices, ¿no? Por orden de Elo y empezar a mandarle mensajes, pero igual hay que hacerlo un poco, no lo sé, pero no es la manera más correcta de hacerlo. No sé si a lo mejor, pues, de una manera más individual, cuando haya duelos que se presten al diálogo, a hablar un poquito, pues, en un momento dado, en la conversación del duelo, se pueda ir introduciendo, pues si no conoces este colectivo, pasarle un enlace o algo. Pero bueno, no tengo una respuesta a esto, más bien dudas, pero sí, efectivamente es una reflexión que no estaría mal plantear si es que Carcassonne España se pretende que siga creciendo, porque entiendo que ahora está teniendo un crecimiento muy grande, si es que se pretende, pues ver cuáles son un poco esa estrategia de marketing, por llamarle de alguna manera, de captación de público y de compañeros. Desde mi punto de vista, no eres un jugador más que ha entrado un poco después a la comunidad, que también, por decirlo de alguna manera. Eres un jugador de Board Game Arena que roza el estatus de Master, con 635 puntos de Elo, creo que he visto, pero con muy pocas partidas. ¿Cómo es eso? ¿Tenías otro nick anterior a este o...? No, solo he tenido este. Yo, la verdad es que cuando juego tanto a Carcassonne como a cualquier otro juego, soy muy obseso, soy un obseso de conocer, a ser posible, ya en la primera partida, las mecánicas, los trucos, las estrategias. Es cierto que yo cuando entré a BGA no entraba de cero, yo ya había jugado a Carcassonne en mesa. Pero bueno, cuando entré, yo soy de alguna manera, no sé si has escuchado un podcast que se llama Bislúdica sobre juegos de mesa. Ellos hablan de los titanes del AP, de los titanes del análisis parálisis. Yo me veo reflejado en ello. Yo me gusta mucho el juego por turnos porque me permite pararme, pensar muy bien la jugada. Hay veces que soy capaz de abrir el móvil, ver el tablero, ver la jugada y después de unos minutos pensando decir, no es el momento, no me siento capacitado. Cierro el móvil y cuando tenga un momento de más tranquilidad lo volveré a abrir, lo pensaré bien y lo jugaré. Entonces, tengo desde ese punto de vista una obsesión por controlar bien la partida, por llevar bien en la cabeza todas obviamente las losetas que han salido, pero ya cuando una partida se aprieta mucho, al final ya no es solo importante llevar las losetas, sino saber en concreto, en un momento dado, qué losetas quedan.
qué concretas losetas quedan. Eso, obviamente, en una partida a tiempo real es muy complicado hacerlo, al menos de cabeza. En una partida por turnos, pues bueno, al fin y al cabo dispones del tiempo que quieras. Entonces, pues al final, si acaso he conseguido subir bastante, es un poco por esta obsesión de controlar los finales de la partida. Luego también tengo que decir que es posible que mi cualificación actual, no sé si existe este concepto, pero que esté sobrecualificado o tenga más elo del que debería, porque tendría que dar más argumentos para explicarme esto. Pero, a ver, por un lado, obviamente el hecho de jugar por turnos considero que es una ventaja o digamos, de alguna manera reduce el azar, reduce la posibilidad de equivocarte con respecto a un jugador a tiempo real. Y en ese sentido, cuando empiece en la liga a jugar por turnos, pues probablemente tengo algún entrenamiento pendiente y tengo que asumir que va a ser más difícil controlar algunas determinadas partidas. Por otro lado, como te comento, tengo una cierta obsesión por el azar, por minimizar las posibilidades de azar en los juegos en general. Entonces, Carcassonne, el juego base, aquí espero que no se moleste nadie, pero considero que tiene un error de diseño. Es obvio que el jugador inicial tiene ventaja. Esto, de hecho, por eso en los campeonatos he observado que en caso de empate el jugador inicial se le da la victoria. Pero incluso esto no me parece compensación suficiente. Pese a ello, siempre va a seguir compensando ser el primer jugador. Tú esto, que vienes del ajedrez, lo sabrás que en ajedrez te da más igual ser primero o ser segundo. Es una cuestión, pues bueno, puedes tener más afinidad por uno o por otro color, pero no te da una ventaja directa. En Carcassonne, sí, ser primero, aunque el empate sea para el segundo, aún así ser primero compensa. Hay que tener en cuenta que si en una partida tienes 36 losetas por poner y haces 100 puntos, aproximadamente 90, 100 puntos, por cada loseta estás haciendo 2,5 puntos, más o menos. Entonces, tener una loseta más es una gran ventaja para el jugador inicial. Entonces, yo en un momento dado me planteé ¿cómo puedo yo minimizar este azar? Porque a veces me va a tocar ser primero y a veces me va a tocar ser segundo. Y me di cuenta que hay una mini expansión que parece no gustarle a casi nadie, pero que a mí me parece que funciona muy bien en este sentido, que es el Río. El Río añade 12 losetas, bueno, se elimina la loseta inicial del juego, esa no cuenta, con lo cual se quedan 71, y se añaden 12 losetas, de las cuales la primera, de nuevo, no pertenece a nadie. Entonces, por tanto, 11 más 71, 82, si no me he equivocado. Los dos jugadores tienen el mismo número de losetas, ahí se reduce la posibilidad de azar. Incluso, aunque las 3 losetas que tiene Ciudad del Río, en un caso de azar, le tocaran al mismo jugador, esto tampoco es necesariamente una gran ventaja, porque probablemente no te vas a arriesgar a poner 3 meeples en las 3 ciudades, porque vas a estar muy vendido en los primeros turnos, vas a tener mucha probabilidad de que te bloqueen. Entonces, el Río, me di cuenta, para mi gusto y respetando todas las opiniones, pero que es una mini expansión que equilibra muy bien las posibilidades del primero y del segundo jugador. Entonces, pues bueno, a la vista de que en arena no se jugaba con el Río, y ni en los torneos, ni casi en ningún sitio se suele jugar con el Río, pues yo me dediqué a crear mis partidas por mi propio entretenimiento y llevo tiempo, pues eso, jugando partidas individuales con quien se quiera apuntar. Lo único es que he filtrado es que sean jugadores de más de 100 de elo. Y lo único impedimento, pero que he visto, es que últimamente es cierto que he jugado con una media de elo bastante baja las últimas partidas. Al principio de las primeras partidas que jugué al entrar a BGA, jugué en arena contra jugadores de buen nivel, y últimamente es cierto que pues quizás no es la manera más
constructiva, aunque más se puede aprender el jugar contra jugadores de elo bajo. Yo no sé si esto en un momento dado me puede haber hecho aumentar mi elo por encima de lo que lo habría aumentado si hubiera jugado contra jugadores de más nivel o no, porque también es cierto que cuando pierdes, que de vez en cuando pierdes por azar contra jugadores con poco elo, pues te meten un palo en elo y bajas mucho. Sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, como tengo la intención próximamente de empezar a jugar más a juego base para prepararme para la liga, que será lo próximo que pretendo jugar, y también jugar a tiempo real, pues creo, y probablemente no me equivoque, que en los próximos semanas, meses, es posible que mi nivel de elo baje. Bueno, tampoco es un drama, nadie al final juega por una cuestión de elo, es al final una cuestión secundaria, ¿no? Uf, miedo me das. Me das miedo porque, verá, en el buen sentido de la palabra, me recuerdas un poco a David Escribano de Estroncio. Es que eres muy matemático. Observo que eres muy analista. Lo intento, sí, la verdad es que en general, en mi vida, en mi trabajo, en general, procuro llegar al detalle, al control de las cosas. Y en los juegos, particularmente cuando te pones en una cosa que es por afición, pues lo haces de la manera que te nace, ¿no? Y en ese sentido yo no soy una persona impulsiva, yo no soy incapaz de meterme en un juego y jugar 3 partidas rápidas porque me apetece en ese momento. Y realmente lo disfruto de esta manera. Disfruto mucho entrando, pensándolo con tranquilidad, viendo una opción, viendo otra. Sí. A día de hoy no me compararía yo con Estroncio porque él lleva mucho tiempo demostrando su nivel y yo pues aquí soy un recién llegado que tengo mucho que aprender, pero ojalá algún día pueda estar en su nivel y compitiendo con él, sí. Humildad por delante de todo. Lo que sí es cierto es que has comentado algo del ajedrez por ahí y lo de las partidas lentas, o en este caso por turnos. Evidentemente todo lo que se pueda analizar con tiempo y pensar, pues claro, tiene una consecuencia más razonada y por tanto pues se supone que estás evitando el azar propio, más bien de la persona. Sí, Sí. de no jugar pensando o buscando un razonamiento, evidentemente. Pero, claro, en el ajedrez, por ejemplo, tenemos las partidas rápidas que básicamente se basan en ese instinto, en ese golpe de vista, en esa experiencia que uno tiene, en ese conocimiento, que por supuesto le pones un jugador de un nivel inferior, o aunque no sea mucho más bajo, pero le pones un nivel de 300 elos por diferencia y el jugador fuerte lo machaca al otro totalmente porque están en igualdad de condiciones de tiempo. Pero en una partida lenta, evidentemente también, porque ambos jugadores tienen más tiempo para pensar y el que tiene más conocimiento y más experiencia, evidentemente tienen más capacidad de ganar. Pero la única diferencia con el ajedrez, cuando mueves, por ejemplo, hablando del tema del momento inicial de la partida, es que, y eso genera mucha controversia también, porque claro, bueno, después también está que se intercambian los colores si se trata de una liga o si se trata de un suizo, pues vas intercalando colores, pero la realidad es que comenzar con blancas no debe de suponer una gran tragedia, porque al fin y al cabo es un juego de información completa, pero la única vamos a llamarlo ventaja que tiene la persona que juega con blancas es la iniciativa, que en ajedrez es muy importante. Pero claro, se nota más cuando más nivel tienen los jugadores. Y me quedo perplejo con la exposición que has hecho del río, porque aunque mucha gente pues lo comenta o lo dice, pero lo has expuesto perfectamente y la verdad que todos los jugadores tengan, o los dos jugadores tengan, en este caso en el 1 contra 1, la posibilidad de poner la misma loseta, es una cuestión bastante importante. Así que mira, esta entrevista puede ser muy útil también por estos aspectos que estás comentando. Que por cierto, te iba a preguntar por el nick, que no te lo he preguntado antes, y lo de Vic, exactamente qué significado tiene, Víctor. Pues bueno, es una... Vic me llaman en casa desde hace tiempo mis familiares, mis amigos, y en un momento dado, pues en los inicios de Internet,
tenía que buscar un nick y pues bueno, eso no es más que una transcripción fonética del Vic, de Víctor, pues un poco, una transcripción un poco punky que me lleva siguiendo unos 20 años más o menos. Vale, en vez de V, B, en vez de I latina, Y, y en vez de C, una K. O sea, Sí, volviéndolo todo al contrario, pero sonando igual. sí, 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 de una época punky anterior. Tenía una pregunta para ti que era que fue antes para Víctor Muñoz, Carcassonne o la BGA, aunque me has medio respondido porque ya has dicho que provenías de los presenciales, aunque, bueno, del Carcassonne, quiero decir, del Carcassonne físico. ¿Cómo ha sido ese inicio tuyo? ¿Cómo has conocido Carcassonne? Yo siempre he sido más o menos aficionado a los juegos de mesa, a los videojuegos, pero bueno, de una manera un poco más casual, hasta que un amigo que también está en BGA, es JP, tal como suena con acento en la pues me introdujo hacía tiempo, hace unos 10 años más o menos, en lo que son los juegos de mesa más modernos. Y vio la casualidad, y esto da casualidad, no creo que haya una causa o una consecuencia directa, pero dio la casualidad de que el primer juego al que jugué el primer día que fuimos a su casa a jugar a juegos de mesa fue el Carcassonne. Y posteriormente fue el segundo juego que yo me compré. A partir de ahí, pues bueno, jugando en casa, vivo aquí con un ángel que también tiene cuenta en BGA, se llama Chellen con X al principio, y con amigos, pues esto, aprendiendo de manera doméstica, aunque es verdad que no, sin llegar a profundizar en la estrategia hasta que ya sí empecé a jugar en BGA, como os comentaba antes, a partir de más o menos de mediados de marzo de 2020 con la pandemia. También fue de nuevo JP el que me introdujo en BGA, yo supe de BGA a través de él, y esto, y empecé a jugar en BGA. Ya al ser, me di cuenta de cuánto, porque yo había jugado pocas partidas individuales, al jugar con amigos no era muy habitual jugar en individual. Y al empezar a jugar individual en arena me di cuenta de muchas cosas que no había observado, ¿no? Me di cuenta de una manera autodidacta de que determinadas piezas no existían, de que estoy acabando una partida y quedan dos losetas. ¿Quedarán la que yo quiero o no quedarán? Entonces te planteas, debería saber qué losetas han salido ya, debería, pues. Y todo esto, pues bueno, ha sido un aprendizaje más o menos autodidacta que para mí ha sido una sorpresa muy grata cuando he empezado a conocer a la comunidad, detectar que todas estas dudas, este conocimiento que yo de alguna manera me he generado en mi cueva y era un mundo aislado, te das cuenta que al final, pues, no, obviamente no has descubierto nada, pero todo el mundo habla incluso el mismo lenguaje. Me ha sorprendido, pues, que yo en mi cabeza hablaba de bloqueos, hablaba de determinados conceptos. Incluso me ha sorprendido que yo para mí mismo hablaba de las fichas. Pues esta es la City Road, City Road. Porque las letras en inglés funcionan mejor que en castellano, que todo empieza por C, ciudad, campo, camino, carretera, todo empezaba por C. Y hasta ese punto me ha sorprendido la afinidad de decir, vaya, es que hasta en esto hemos coincidido. Me ha hecho mucha gracia, por ejemplo, descubrir los términos Dorito, por ejemplo, esto no lo conocía, me resulta muy gracioso y muy ilustrativo. Y sin embargo, por ejemplo, he cosechado alguno propio que no he encontrado en la comunidad. El que más orgulloso estoy, de alguna manera, es del Meeple de Schrödinger, que es ese Meeple al cual solo le queda una loseta para ser recuperado y tienes un 50% de probabilidad de que te toque o no te toque, ¿no? Entonces ese Meeple todavía no sabes si está bloqueado o desbloqueado. Yo, para mí, en mi mundillo, ese es el Meeple de Schrödinger.
¿De Schrödinger qué significaría? Porque ¿a qué concepto lo estás llevando exactamente? ¿A qué comparación? Perdón, es a la física cuántica. Perdón. Seguro que ay, no recuerdo, habías entrevistado a alguien que había estudiado física, no recuerdo. Él no Bueno, lo podría tenemos explicar aquí a mejor. Stroncio 2, eso sí lo digo. No, ya me gustaría. No digo a nivel de jugador a lo mejor, pero sí en cuanto a la forma de expresarte y de hablar sobre este tipo de cosas, no. Stroncio lo que pasa es que decía que se había puesto el nick porque había cogido una tabla periódica que Sí. tenía a mano, como si la tabla periódica fuera una cosa que tuvieras todos los días al lado. Yo tengo al lado el boli y yo qué sé, y el teclado del ordenador, pero una tabla periódica no. Pero bueno, sí me hace Sí. gracia también, sí. Bueno, pues es un concepto, el Estroncio lo explicaría mejor seguro, pero es un concepto que habla sobre la probabilidad en física cuántica que es difícilmente evaluable. Entonces, bueno, en este caso simplemente es pues eso, una cuestión de probabilidad, que tienes un meeple que no sabes si está vivo o muerto hasta que sale la loseta que lo determina. Tiene que ver con el experimento de un gato en una caja que no sabe si está vivo o muerto. Es un experimento ilustrado sobre... Es que, bueno, no voy a saber explicarlo bien, así que mejor no meterme en camisas de once Bueno. varas. El Mipel de Schrödinger. Bueno, la verdad que es curioso, la verdad. Aunque tenga un poco de recoveco ahí o hay que darle vueltas para explicarlo, pero es una curiosidad. Hombre, no es tan intuitivo, evidentemente, porque hay que saber de qué va el tema, pero bueno, tenemos otros en Carcassonne Spain, que en este caso no sé si lo habrás escuchado. El funcionario. Lo he escuchado, pero no recuerdo ahora. ¿Podrías decirme qué era esto? Bueno, con la coña de los funcionarios de que, bueno, que no trabajan o trabajan poco, pues se le ha puesto ese nombre a un Mipel en un campo que se pone inicialmente por ser muy adelantado o por tener una ciudad ahí al lado y pensar que se va a prodigar como un granjero potente y resulta que al final se queda con 0 puntos o con 3 puntos, o sea que no hace nada el granjero funcionario. Vale. Me la apunto, es buena, sí. Y bueno, y el hecho de meter más meeples de la cuenta, pues en previsión de que otro vaya a meter un meeple o vaya a atacar, pues le metes otro y ves que va a meter uno por un lado y le metes otro tercero. O sea, al final haces ahí lo que han venido a llamar un overfarming. Sí, este sí lo había oído, Este sí sí, lo había claro. escuchado. Sí, había escuchado los dos, pero este lo había comprendido, digamos. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, es una curiosidad. Oye, no dejo de pensar que lo que has dicho de que a lo mejor el duelo no es del todo real, en realidad es real, lo que pasa es que has jugado muy pocas partidas y tienes un 92% de éxito, cosa que me sorprende tremendamente, pero es cierto que si eres tan dedicado a la estrategia, a la táctica y a ver cómo funciona el Carcassonne y evidentemente no juegas a la primera de cambio, sino que te lo piensas bastante y estás jugando a turno, pues puede tener más sentido. No obstante, creo que eres una persona muy dedicada, porque claro, no todo el mundo tiene capacidad en tan poco espacio de tiempo de jugar pocas partidas y tener el nivel que tiene. Pero bueno, te deseo una buena andadura por Carcassonne Spain porque seguramente vas a dar que hablar próximamente. Es verdad que tendrás que empezar, que te iba a preguntar si vas a jugar próximamente la edición de Liga Carcassonne Spain, que supongo que sí, pero creo que Sí, te auguro un buen perfil de jugador. bueno, muchas gracias. Sí que voy a jugarla, estoy ya inscrito. Creo que empieza en septiembre. Hasta entonces, pues me tengo que proponer aprender a jugar a tiempo real con 22 minutos y medio y, 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 y entrenarme más en el juego base, porque quieras que no, también tiene alguna peculiaridad. Yo las primeras partidas que jugué en Carcassonne, cuando entré en la BGA, fueron sobre todo en arena, en la primera temporada de arena. Y ahí se jugaba con la expansión de posadas y catedrales, y no sé si también con el río, me parece que también con el río. Y entre otras cosas, aparte de que tenía mucho más dosis de azar, porque pues te pueden meter una catedral en un momento dado, en una ciudad incipiente y hacerte perder un meeple, tenía esa dosis de azar, pero además también resultaba ser un juego mucho más largo, tenía muchas más losetas. Entonces en ese momento me perfilé mucho en un tipo de juego muy al puteo, al ataque, al bloquear al contrario y a ser muy prudente con los meeples que yo ponía. Y entonces cuando he empezado a jugar cada vez con menos losetas en el río y ahora en el juego base, me doy cuenta de que esta estrategia cada vez sale menos a cuenta, porque aunque consigas bloquear, que es importante, pero no hay tanto
no hay una partida tan larga para sacar rédito de esos bloqueos. Entonces hay veces que te das cuenta de que vas por media partida, te has centrado mucho en bloquear y no has conseguido bloquear, tampoco te has hecho muchos puntos y estás en una situación incómoda de decir, total, que sí, que tengo que entrenarme para cogerle la medida al juego base porque al estar acostumbrado a partidas un poquito más largas, creo que me va a resultar incómodo en ocasiones. Voy a tener situaciones a las que no estoy acostumbrado. ¿Sí? Sí, algo así como que no se base el estilo de juego en un sentido de bloqueo, sino que aproveche determinados movimientos para pensar en puntuar, pero que al mismo tiempo pueda dar la posibilidad de un posible bloqueo al adversario. Lo que viene siendo jugar al estilo japonés, vamos a llamarlo así, que es lo que hacen ellos, ser creativos, pero al mismo tiempo te están posibilitando jugadas ulteriores de bloqueo o de más puntos, al fin y al cabo. Hay que aprovechar el momento del bloqueo, no hay que buscarlo, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, sí. Claro, cuando la partida es más larga sale más a cuenta invertir, perder un turno en un momento dado. Aquí podía hacer 2 puntos, pero si te la pongo aquí le estoy limitando a 2 outs. Si la partida es muy larga sale más a cuenta. Cuando la partida ya no es tan larga, el balance cambia un poquito y habrá veces que saldrán más a cuenta los 2 puntos que esa condicionante de dejarle a 2 outs. Bueno, supongo que al final depende un poquitín, hay que ser flexible con el estilo de juego y no es mejor no obsesionarse con un estilo de juego, sino saber leer la partida y saber en cada momento adaptarse a las condiciones, claro. Uh-huh. ¿Sigues a la selección española? La estoy siguiendo con mucha ilusión, sí. Uh-huh. De hecho, yo no soy así muy seguidor en general de deportes y en casa Chelen está bastante sorprendida con que de repente estoy conectándome a retransmisiones en directo de partidos y sí, la verdad es que es muy divertido, muy ilusionante. Tengo la ilusión de algún día poder estar ahí y formar parte, pero ver un equipo, pues bueno, pues de frikis en el mejor sentido de la palabra, como yo mismo me considero, estar ahí representando a nivel nacional, ¿no? Al final, al país, pues dices, pues, oye, ojalá esto crezca mucho y coja trascendencia, porque, bueno, al fin y al cabo es una selección española y el juego tiene mucha proyección, tanto la BGA como plataforma como Carcassonne Spain, pues son capaces de generar mucho arrastre en el futuro. Y sí, lo estoy, ya te digo, siguiendo. Probablemente no pueda seguirlo siempre por cuestiones de trabajo o esto, pero bueno, cuando pueda y cuando me cuadre intentaré desde la grada echar algún ánimo a los que se están ahí batiendo el cobre, a ver si tienen un buen resultado. Uh-huh. Te voy a hacer esta pregunta a ti por ser más reciente, más nuevo en la comunidad. Los demás ya están acostumbrados a que todo es gratuito, pero existe la posibilidad de que este colectivo se convierta en una asociación próximamente. Voy a decir esto de motus propio, porque nadie me ha instado a decir esto en el podcast, pero vendrán gastos que habrá que asumir y te propongo que respondas a la pregunta que puede ser un termómetro para medir la iniciativa participativa de los miembros de la comunidad. Te la hago a ti la pregunta, pero le va a servir a los demás para planteárselo también a sí mismo. Si se plantea la necesidad de instaurar una cuota de socio, y fíjate, te la pregunto a ti que llevas poco tiempo y a lo mejor no sé, el que lleva más tiempo sabe lo que hay y tú que lo estás descubriendo ahora, a lo mejor te puede chocar más, pero te hago la pregunta. Si existiera esa necesidad de instaurar una cuota de socio, ¿permanecerías en el colectivo? O dicho de otro modo, ¿qué tendría que tener Carcassonne Spain para que tú pagaras una mensualidad? Aunque fuera simbólica, claro, no estoy hablando de una cuota tipo Netflix, sino una pequeñísima aportación con la idea de sostener el crecimiento de Carcassonne Spain como asociación, en el caso de que se terminara constituyendo como tal, lo cual le da ya cierta envergadura al proyecto colectivo. Sí. Pues sí, claramente intuyo que el colectivo es posible. Como recién llegado me es un poco difícil opinar de estas cosas, pero bueno, desde la mayor ilusión y sin querer pisar ningún callo, es posible que esto se tenga que transformar para poder seguir creciendo de una manera ordenada porque al fin y al cabo, el otro día me dijeron, bueno, hoy mismo me lo has dicho, un recién llegado a la comunidad.
encantadísimo de que me acojáis, pero es que yo realmente lo único que he hecho es inscribirme en un grupo de Telegram. Entonces, claro, es cierto que esto probablemente necesite, para un buen funcionamiento futuro, un poquito más de estructura. Yo no me puedo considerar igual que la gente que ha estado programando la web, que ha estado organizando la liga. No, claramente no. Entonces, desconozco cuál es la fórmula, porque al ser las asociaciones, comprendo, desde al menos las que yo conozco, funcionan mucho a nivel municipal, y una asociación de este tipo, que es una asociación tan deslocalizada a nivel nacional, pues desconozco cómo se puede gestionar este tipo de asociación. En cualquier caso, ya yendo más al grano de la pregunta de qué debería tener para que yo me plantee pagar una pequeña cuota, para mí yo creo que el hecho de tener una liga organizada como se está viendo de bien organizada que está, incluso una liga que te da acceso a una selección, a unos campeonatos, yo creo que es motivo más que suficiente para plantearse cualquier persona pagar una cuota. Más allá de que luego entiendo que esto, que de primeras empieza como una relación casi, digamos, de alguna manera contractual, de me inscribo en una asociación para pago una cuota y me da acceso a una liga, en el fondo y con el tiempo se acaba traduciendo en una relación de corresponsabilidad en la cual comprendes desde primera mano que es de alguna manera, tu obligación asumir parte de los gastos para que toda esa actividad se pueda mantener, porque esos gastos al fin y al cabo existen, y no es justo que los tenga que asumir el más ilusionado o el más echado para adelante. Pues en ese sentido es claro que, aunque sea simplemente por una solidaridad y por un efecto de comunidad, no habría ningún problema en asumir una pequeña cuota, claro. Sinceramente me encanta la respuesta y me encanta la entrevista, de verdad. Si ahora en veranito abrimos la posibilidad de plantear algún torneo en BGA gratuito, con identidad propia, orientado o no a la comunidad Carcassonne Spain, ¿estaría dispuesto a participar? Un torneo en BGA. Un torneito o varios torneitos. Vamos, en realidad sí. No lo digo como Carcassonne Spain, hablo en general, por si a alguien se le ocurre, o incluso como el podcast como entidad propia, un torneo Mipel Podcast, yo qué sé, se me está ocurriendo ahora. Claro, yo encantado de participar. Yo, de hecho, ahora, cuando me he planteado empezar a jugar un poquito más al juego base, me ha dado un poco de pereza empezar a jugar en arena, porque en la primera temporada de arena que jugué, si no recuerdo, no sé exactamente, tuve una clasificación bastante alta, no me acuerdo exactamente, estuve en el top 20, pero me supuso muchas partidas y a día de hoy pues no me apetecía vincularme tanto en ese sentido, jugar tantísimas partidas. Entonces he empezado a jugar algunos torneos de estos de BGA, tipo de semana, no sé cuántos, y pues bueno, de alguna manera para empezar a retomar el contacto con el juego base y tomar contacto con jugadores de alto nivel. Entonces, si estos torneos se organizan desde BGA, desde Carcassonne Spain en BGA, pues claro que mejor que además jugar con gente con la que he escuchado sus entrevistas, quizás algún día me encuentre en presencial con ellos, pues bueno, una manera de empezar a tener un contacto, sí, claro. Yo, si esto se hace, claro que participaría, sí. Dime algo que al oír los episodios de Mipel Podcast hayas echado de menos. Un espacio para alguna cosa determinada que plantear a todos los entrevistados, otro tipo de formato de episodio distinto de las entrevistas o de las mesas de debate o de los monólogos del presentador. ¿Qué se te ocurre? Algo que haya echado de menos. A ver, es cierto que el programa tiene un formato más o menos entrevista en su mayoría a partir de ahora. Y supongo que quizás en algún momento pues
empezarás a repetir entrevistas o plantearás cambiar de formato. Entonces, a mí me pareció muy, muy ilustrativo a nivel de divulgación general el primer episodio de hablar de, pues esto, de qué es Carcassonne, estrategias básicas y esto. Y me pareció que daba recorrido, que eso tenía posibilidad de recorrido. Es cierto que quizás el podcast es una plataforma con unas limitaciones para esto que no sé cómo se podrían solventar, porque en este sentido el vídeo te da mucho más recurso. Pero seguro que con un poco de imaginación se podría dar algo de complementar en este sentido. En cualquier caso, yo los programas que he escuchado, la mayoría, como te comento, de entrevistas, los he visto. No sería capaz de juzgarte en algo, en una falta, en algo negativo. La verdad es que los he visto muy, muy amenos y muy, muy completos. Muchísimas gracias. La idea inicialmente era también hacer este tipo de podcast, un poco en relación a la divulgación, por aquello por lo que yo me encontré en un inicio, que era que me faltaba información o buscaba algo donde plantearme la mejora de mi juego, y al no encontrarlo, pues pensé, bueno, en la medida en la que yo voy aprendiendo, también puedo yo divulgar esto para generar algo, algún recurso, algún contenido para otras personas que se inician. Inicialmente he pensado en ellos, después aumentar esto pues no sé, a performance, ¿no? A mejorar un poquito todo lo que es la actuación del jugador que ya sabe cómo se juega en Carcassonne. ¿Qué pasa? Que evidentemente has apuntado muy bien a que no es lo mismo un podcast que, por ejemplo, un vídeo en YouTube. Pero claro, supongo que el podcast lo que viene es a complementar y en ese sentido, pues no se puede hablar de un análisis porque no se tiene delante la perspectiva de la visual, pero sí se puede hablar de contenido genérico en el que se hable de estrategia o de táctica en relación a echarle un poquito de imaginación, como también apuntabas, y hablar un poco de algún tema concreto que pueda venir bien en el podcast, o hablar en general de estrategia en general. La verdad que todo esto era algo que tenía pensado, pero claro, yo te digo que al entrar en la comunidad Carcassonne Spain, pues he visto un punto a favor el tema de las entrevistas, y la verdad que el engagement este que ha tenido la gente también con las entrevistas, he visto que es un punto a favor del podcast, pero evidentemente quiero continuar con esa idea inicial y la pondré en valor próximamente cuando tenga un poquito de tiempo, sobre todo en verano, y podré hacer episodios que ya podré intercalar poco a poco entre las entrevistas y otras cosas que vendrán, pues para darle un poquito más de más aliciente. Y te agradezco enormemente que hayas tenido esa condescendencia de recalcar el episodio 1, que casi nadie lo menciona, porque la verdad es que es un trabajo que tiene que darle mucha vuelta a la forma de explicarlo para poder llegar a la conclusión de que el episodio tenga sentido para la gente, y creo que lo ha escuchado bastante gente, pero no se menciona muchas veces, y te agradezco que lo hayas hecho. Sí, supongo que a la dificultad o la duda que quizás adelantándome, igual no la tienes, pero que puedas tener en ese sentido es a qué público al final te dedicas, ¿no? Porque no me imagino que nadie que no sea un realmente aficionado profundo de Carcassonne haya llegado sin problemas hasta este episodio. Y si ha llegado, en cualquier caso, probablemente si era un jugador más o menos casual, pues probablemente ya ha comenzado a coger profundidad. Entonces, entiendo que en ese sentido la divulgación que hagas deberás probablemente ser una divulgación ya pensando en que el público que te va a escuchar es un público muy conocedor y quizás no tenga sentido volver al nivel del episodio 1, que era una divulgación mucho más generalista. Pero bueno, en cualquier caso, seguro que tú tienes ya pensamientos sobre esto y lo tendrás más que reflexionado. Sí, yo inicialmente tenía pensado hacer una estructura desde cero, pero evidentemente acelerada, porque la idea básicamente es que haya una estructura dentro del podcast o dentro de un libro o dentro de lo que sea, donde se especifique cómo se empieza a jugar con las reglas y a continuación pues avanzar. Evidentemente el paso de la mejora se adquiere con la experiencia, con vídeos, analizando también, evidentemente, seguramente, y como han apuntado otras personas en otras entrevistas.
y evidentemente pues conociendo el juego y experimentando directamente jugando, ¿no? Ya sea físicamente o en VGA en este caso, que es una herramienta muy potente, la de la plataforma VGA, para poder participar, y además donde te encuentras un montón de gente de nivel con los que poder jugar, ¿no? Pero sí, tenía la idea de hacerlo estructurado y evidentemente llegar al nivel en el que podemos ya compartir más cosas con los jugadores que evidentemente llegan al podcast porque ya conocen este tema y están dentro del ámbito del juego. Si no, normalmente hay gente nueva, va a ser más difícil de plantearse explicarle cosas básicas porque o esa persona o no está en el podcast, no llega a controlar este ámbito, o directamente cuando ya accedes al podcast, bueno, ya te queda un poco corto este tema y has apuntado bien también. La verdad que me lo apunto porque es interesante esa reflexión que has hecho. Y quería preguntarte que si querías plantear alguna cuestión aquí como propuesta o simplemente como aportación personal para mejorar o si quieres comentar algo relacionado con la comunidad. Y te dejo aquí esta ventanita donde puedas hablar o expresar algo que quieras decir o saludar a alguien, no sé. Bueno, yo es que soy un recién llegado y yo lo veo todo tan sorprendentemente bien montado que no me atrevería yo ahora a criticar o a decir si os ha olvidado algo. Probablemente las cosas que estén en el futuro ya estarán más que pensadas y probablemente hasta se está trabajando en ello. Y yo por mi parte, esta ventana, si acaso la puedo aprovechar para algo, es para agradecer a esas personas que están un poquito generando comunidad y dedicando su tiempo, siendo tú una de ellas con este podcast, para que, pues eso, a base de trabajo que imagino que a veces será un poco ingrato o a veces como mínimo seguro no remunerado, pues gracias a eso podamos los demás disponer de información, disponer de un foro donde encontrarnos y de una serie de recursos que nos permiten pasarlo bien, conocernos y disfrutar del juego. ¿Alguna pregunta para el presentador? Sí, mira, te quería preguntar cuál es tu experiencia previa con tema de podcasting y si has tenido algún podcast anteriormente. Y tenía pensado también preguntarte acerca de tus planes de futuro con esto, pero quizás lo podemos dejar ahí porque ya hemos hablado un poquito sobre esto. Conocer tus antecedentes en el mundo de la radio o del podcast. En el warm-up, como lo dicen bueno, pues en las carreras, ¿no? De automovilismo, Fórmula 1 o en las motos, en el warm-up, en el calentamiento, básicamente, hemos hablado un poquito del tema. Bueno, mi experiencia en el podcasting es cero. Lo que pasa es que me pasa lo que a ti con Carcassonne, que antes de ponerte a pelear ahí en un tablero, te has visto mucho sobre el juego y te lo has planteado y la verdad que en poco tiempo has conseguido estar ahí con un éxito tremendo en el juego, ¿no? Pero el podcast, básicamente, yo antes de empezar, pues es que le he dado 1000 vueltas a páginas web, a otros podcasts, a vídeos y la realidad es que no he seguido una ruta hecha, una estructura de conocimiento, sino que he ido picando de aquí y de allá y yo mismo me he tenido que un poco conformar la cabeza hasta las ideas en la cabeza hasta que he encontrado algunas cositas donde ya he visto más sentido para iniciarme un poco en todo. El material también y demás, pero como yo digo, como dije en la entrevista de Pérez, es un micrófono y mucha ilusión y mucho entusiasmo. Básicamente es eso. Y sí es verdad que tenía un precedente de tal vez un par de meses más atrás, no mucho más, relacionado con un podcast sobre mi trabajo. Y evidentemente es un poquito más... no sé cómo decirlo, más saborido, porque no es igual que este, que es más entretenido, que es de un juego, y de hecho lo tengo un poco parado, aunque tenía más ideas y era un poco por divulgación, y igual que este también, pero este ya se ha metido un poco más en faena. Y bueno, esa básicamente sería mi... En realidad me estoy formando como podcaster, si es que se le puede decir a esto que estoy haciendo, formarme o tener más conocimiento sobre ello, en la medida en la que voy haciendo entrevistas y voy ahí editando y voy conociendo otras herramientas que no conocía. O sea que en realidad estoy aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, evidentemente pues un recurso que se da a la comunidad
pero yo lo hago con mucho gusto porque a mí me gusta y aprendo muchísimo con vosotros y la realidad es que, aunque me deis las gracias a mí, yo os tengo que dar las gracias a vosotros por estar aquí en este momento e invertir el mismo tiempo que estoy invirtiendo yo, así que también muchas gracias. Y lo otro que me habías consultado a futuro, decías, del podcast, en realidad, o no recuerdo la segunda pregunta, ¿me la pones? Sí, bueno, sí, mira, te la voy a desarrollar un poquito más. Yo si algo he dedicado más tiempo que a Carcassonne en esta vida es escuchar podcasts. Soy un viciado como oyente, ¿eh? Uh-huh. Y me ha sucedido muchas veces en muchos podcasts, pues, que nacen de manera similar a cómo este nacido, un podcast que nace con mucha ilusión, con mucho esfuerzo por parte de una persona. He visto suceder muchas veces que ese esfuerzo en un momento dado se vuelve difícilmente sobrellevadero, porque quizás porque, pues bueno, cambian las prioridades o quizás porque se han puesto unas obligaciones, unos calendarios de entrega que en un momento dado incumplen una vez, no pasa nada, pero lo vuelven a incumplir una segunda vez más tiempo, empieza a ser un poco agobio y cuando esos podcasts no son profesionales, no son remunerados, no son una obligación laboral, pues en ocasiones acaban siendo pues esto, a largo plazo difíciles de mantener. Y las experiencias que sí he visto que funcionan muy bien en este sentido es cuando el podcaster, el trabajador, el que está dando el callo, es capaz de, digamos, de domesticar a su audiencia, de decir, no os acostumbréis a que vais a tener un podcast semanal, sino que irán saliendo tranquilos, o, esa es una opción, u otra opción es podcasts que no dependen tanto de una única persona, sino que hay un equipo amplio detrás donde en un momento dado la falta de una o dos personas no es impedimento para que el podcast pueda producirse, editarse y tener su regularidad. Y entonces, pues en este sentido sí que iba un poco las ganas de saber de qué futuro, qué ganas, qué tienes pensado algo de pedir ayuda, lo ves tú como un proyecto solo personal, le ves una caducidad, lo ves para siempre, no sé. Esta es una pregunta dura. Es abstracto para mí el futuro, Víctor. No lo sé con seguridad. Y la realidad es que no quiero hacer pensar a nadie que esto pueda desaparecer algún día, porque la verdad que se genera mucho interés por el podcast, pero la realidad es que el interés del podcast de los demás es también mi interés por continuarlo. Lo que sucede es que evidentemente has apuntado todo los detalles que uno piensa cuando está haciendo esto. Y claro, en la familia muchas veces, oye, estás ahí metido en el ordenador mucho tiempo. Oye, ¿qué pasa? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y estás ahí otra vez en el ordenador. Y al final estoy preparando algo, estoy llamando a alguien, estoy mandando un mensaje y todo está relacionado un poco con Carcassonne últimamente, porque es como lo que me pasó con el club de ajedrez cuando en su momento estuve presidente de un club de aquí municipal, que evidentemente cuando comentaste lo de las asociaciones municipales son las que más se viven, porque las tienes cerca, vas presencialmente a ellas y las vives más. Una asociación nacional es más deslocalizada, como tú dices, pero en realidad me voy por las ramas, voy a centrarme en lo que me has consultado y la realidad es que inicialmente es un proyecto personal. El guiño que le hago a Carcassonne Spain es porque yo estoy dentro de Carcassonne Spain, evidentemente, y lo he enfocado de esta manera, pero yo lo abro a un ámbito internacional en cuanto hago entrevistas a otras personas, en un ámbito de colectivos, en cuanto hago también entrevistas a gente de Carcassonne.cat y en general otras entrevistas que vendrán que no tienen nada que ver ni con colectivos ni con entrevistas internacionales, pero que tienen que ver en el mundo de Carcassonne y no puedo adelantar ahora mismo porque tampoco están definidas. Y tengo mucho carrete por delante, pero el hecho de... Aquí hay varias cosas. El hecho de supeditarlo en un grupo de trabajo es posible, pero entonces habría que asumirlo, tal vez, si se enfoca desde el punto de Carcassonne Spain, pues como un trabajo más de Carcassonne Spain. Por ejemplo, el Twitch es propio de Carcassonne Spain, lo que pasa es que lo está dirigiendo
Fran, ¿no? Bueno, se llama Javi, lo que pasa es que se pone Fran en un lado, se llama Julián Apóstata en otro, Ya, pero menudo el follón llevo con chico, los nombres. Ya os pido perdón por efectivamente, adelantado con los nombres, que no me voy a acordar de muchos de no, vosotros. el primero soy yo. Lo que pasa es que ya las entrevistas también me están sirviendo para situar a todo el mundo y las partidas de la liga, todo, en fin, pero me cuesta trabajo porque la mayoría de la gente tiene triplicado el nombre. En vez de una cosa, en otra, en fin, es un rollo. Pero quería decir que, por ejemplo, el Twitch, con el nombre de Carcassonne Spain, pues sí pertenece a Carcassonne Spain, pero lo está dirigiendo Frank en este caso porque tenía experiencia, ese motivo por ello. Supongo que habrá que preguntarle también a él, ¿no? Pero supongo que con el tiempo también pues habrá alguna otra persona que habrá con ese mismo nick de Twitch y puedan llevarlo entre dos. Yo inicialmente había pensado en todas estas cosas, pero claro, una persona sola no puede hacerlo. Y todos los contenidos que yo tenía ideados, inicialmente, como eran un poco abstractos, no tenían definición exacta, donde más se concretación el podcast, pues inicialmente esto sigue siendo mi proyecto, entre comillas, pero el foco, la atención, el guiño, permanece a día de hoy en Carcassonne Spain, aunque haga otras entrevistas. Y es verdad que el 90% de los episodios están relacionados con entrevistas, pero la idea es abrirlo a otras cosas. Tú has apuntado una de ellas, que es la idea de... Yo le voy a llamar monólogo, pero se trata un poco de poner en liza cosas relacionadas con el juego directamente, con la mecánica y con la estrategia y la táctica. Habrá otras cosas que no quiero desvelar, pero bueno, no son tampoco muy sorprendentes. Algunas vendrán ya próximamente porque alguna está grabada. Y es complicado mantenerse, es abstracto. ¿Por qué digo que es abstracto? Porque uno no sabe a nivel personal qué cosas van a suceder. El tema monetario, monetizar el podcast, es muy complicado. Yo tampoco tengo todos los recursos para saber exactamente cómo lo puedo llevar a cabo. Tengo que seguir investigando sobre ese tema. Se me han ocurrido cosas, pero nunca va a dejar de existir el podcast con entidad gratuita, con entidad como la que se le conoce ahora. Nadie va a dejar de perder de vista el podcast, tal como se le conoce hoy en día. Se me han ocurrido cosas, pero no... Porque con el tiempo, si esto tiene que tener algún sentido, tanto para a nivel familiar, oye, estás dedicando tiempo, pero Claro, esto te reporta algo. Claro, claro, quien claro. está a mi alrededor y no comparte esto de juego y no comparte esta ilusión, no entiende exactamente qué estoy haciendo con esto, ni con mi tiempo. Entonces, puede tener sentido si a lo mejor esto tiene algún tipo de remuneración. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo invertir en algo que te permita al menos mantener la página web donde se inserta los audios del podcast o el material que pueda adquirir próximamente para mejorarlo? No lo sé. Son cosas que ya tengo sospechadas, pero tengo que definirlas y que se adapten realmente a lo que la gente, lo que es la audiencia, ¿no? Es complicado, la pregunta es durilla, pero sí, lo he pensado y además es verdad que si lo apoyas en una única pata es complicado, sí. Y yo me pasó en el club de ajedrez, por ejemplo, es una cosa que siempre la vuelvo a decir porque aunque yo tenía un grupo directivo a mi alrededor, pero muchas tareas las llevaba yo y si el que lleva la batuta se cansa, deja coja la mesa y eso no es así. Entonces, bueno. Bueno, pues en cualquier caso, mucho ánimo y mucha suerte con el proyecto, que por lo menos para los demás está siendo muy ilusionante. Para ti sé que también, pero tú estás llevando la parte del trabajo, así que por ese lado, pues el agradecimiento y el ánimo para seguir adelante con esto. Claro que sí. Bueno, te voy a decir que me dijiste que te llamé para una entrevista y te sorprendía que te invitara a participar Claro. en este espacio. Me trasladaste que habías oído todos los episodios y qué piensas ahora de tu entrevista, aunque estás finalizando ya. A ver, en este podcast pues has entrevistado, el último programa lo escuché esta mañana, Willem de Goir. Bueno, cuando lo escuchen esto será otro, imagino, pero yo esta mañana he escuchado el de Willem, he escuchado a Melvin Cuaresma, he escuchado a Wallace Prime, he escuchado a la plana mayor de Carcassonne, España, he escuchado no me viene el nombre, el Alexei, el de Letonia. Uh-huh. Y yo pienso, sigo pensándolo, agradecido por vuestro interés y soy consciente de que puede llamar la atención el nivel de lo que tengo en la actualidad, pero es que realmente no he hecho nada en el mundo carcasonero. Entonces, pues, en ese sentido, si acaso puedo tener algo de sentido es este punto de vista que me has dicho de cómo
cómo has visto la entrada, cómo la has visto desde fuera, cómo has visto que se ha creado la comunidad, pero por lo demás sigo sintiéndome, pues eso, que no, que al fin y al cabo no he hecho nada en la comunidad ni en el juego frente a un montón de figuras internacionales que has ya tratado aquí. Entonces, pues en ese sentido, sorprendido y agradecido. Y nada, espero que dentro de un tiempo poder dar sentido y con más fundamento al hecho de estar hoy aquí. Seguro que sí, Víctor. Además, ¿de verdad crees que un fan number one de Meeple Podcast iba a quedar sin su trocito de pastel? Aportas pensamiento fresco y coherencia. Yo creo que todo el mundo se lo va a esperar de esta entrevista. No se lo esperaría antes de pinchar el play. Te voy a lanzar las preguntas de rigor y finalizamos la entrevista. Finalizamos con las preguntas, las cortas, como les suelo llamar yo. ¿Tu loseta favorita? Mi loseta favorita. Te voy a decir una que, si no recuerdo mal, no la ha dicho nadie. Y no sé si te la dirá alguien. Y es muy triste porque no es una loseta... Se suelen decir las losetas muy constructivas, que dan mucho a la imaginación. Pero hay una loseta que es muy puñetera. Y es una loseta que da mucho juego para jugar al bloqueo. Y es el caminito en L, el camino, campo, campo. Esa loseta es demoledora cuando estás intentando molestar y bloquear una ciudad. El caminito en L es una loseta que hay muchas, que puedes ponerla por el lado del camino, puedes ponerla por el lado del campo y a efectos de destruir probablemente es la loseta más puñetera. Luego, en el sentido más constructivo, quizás tengo otra loseta que me gusta mucho y que además disfruté muchísimo una temporada que estuve jugando a la variante que se tienen 3 losetas en la mano. Y es la abadía con caminito. Es una loseta que tiene muchas posibilidades. Puedes unir dos campos que era improbable que se unieran. Obviamente puedes ponerla para hacer un ¿cómo le llamaba? Evil Hamster, creo que es el término que escuché el otro día en el Twitch, y poner y recuperar 9 puntos. Puedes ponerla por el lado del camino, siempre es válido para poner 2 o 3 puntos si solo tienes un meeple en la mano. Es una loseta que da mucha versatilidad en ese sentido. Sí, mucha modularidad, porque además sirve para unir campos, como dice, o para cerrar un camino, o para sumar puntos como monasterio que es, o para ponerlo en un campo para atacar, ya sea con la conexión de un camino, sea curva o sea recta, o al lado contrario, pues con un campo. O sea, es una curiosidad. Sí. En la variante que te guardes las 3 losetas en la mano es demoledora, o sea, lo hace todo el mundo, te la guardas para la última porque, claro, sabes que en el último turno vas a unir un campo que te interese. Sí, la realidad es que la variante de 3 losetas es una de las variantes más estratégicas. Además se le llama variante estratégica o algo así, ¿no? O variante de 3 losetas, no sé. La realidad es que es muy estratégica, totalmente estratégica. Eso es para aquellos que realmente son estrategas de verdad, la variante de 3 losetas, sí. Cambia bastante la estrategia del juego, sí. Efectivamente, tanto con expansiones como con el juego base, sí. Y bueno, hablando de expansiones, ¿qué expansión prefieres de Carcassonne? Bueno, ya he comentado mi preferencia por el río, aunque es una mini expansión, pero creo que es en ese sentido que funciona muy bien para equilibrar el jugador 1 con el 2. Y si tuviera que elegir una expansión mayor, me gusta particularmente, aunque no lo he jugado mucho, la Princesa y el Dragón. Y esto es porque la mayoría de expansiones son expansiones muy lógicas, son expansiones que pensarías pues lo que hay que hacer, ¿no? Pues más combinaciones de losetas, alguna pequeña mecánica, algún meeple más, pero la Princesa y el Dragón realmente casi hace parecer el Carcassonne otro juego. Son mecánicas muy distintas cuando la primera vez que lo juegas es como estar jugando un juego distinto. Entonces, puesto que no soy muy fan de las expansiones porque entiendo que introducen muchos factores de azar, puesto a ello, al menos la Princesa y el Dragón me hace parecer un juego muy distinto en el cual casi
me olvido de cómo sé jugar a Carcassonne y tengo que jugar de otra manera. Pues estamos alineados, porque también es mi expansión favorita y además pienso que da un componente estratégico muy potente y diferente. No es lo mismo provocar el dragón, si tienes la suerte de que si está cerca de tus meeples, pues te puede machacar, pero también lo puedes utilizar para recuperar, como ya he dicho en otras ocasiones. Pero el volcán hay que saber colocarlo en el sitio adecuado y al fin y al cabo el tema de la princesa, que es otro módulo diferente dentro de bueno, de la expansión, porque no tiene nada que ver con el dragón en este caso ni con el hada, y el hada por supuesto que también te sirve para puntuar al margen de que sirve también para protegerte del dragón. Ese conjunto de cosas, la verdad que, y aparte de los stats que aporta evidentemente al juego, es una expansión que a mí me gusta y hay gente que piensa que es simplemente pues una expansión pues de suerte o de putear, y en realidad no es así. Pues sí, estoy alineado contigo. ¿Otro juego dentro de BGA que te guste? Me gusta mucho el azul. Es un juego, bueno, es muy conocido, además es muy popular, probablemente lo habréis jugado todos. Y es un juego que, aunque parece de primeras muy sencillo, al fin y al cabo, robar una loseta y ponerla en un tablero, pero es muy puñetero cuando empiezas a darle pensamiento sobre qué estoy dejando, qué le interesa al otro jugador, cuántas losetas se juntan si yo robo esto, cuántas losetas han salido ya de determinado color, con lo cual cuántas me faltan, me podré completar esta columna o no me la podré completar en función de las losetas que quedan. Es un juego que te da mucho para darle al coco. Es muy divertido y lo estoy jugando últimamente bastante, sí, me está divirtiendo mucho. ¿Y un juego fuera del catálogo BGA? Pues a riesgo de no ser muy original voy a decir el Terraforming Mars. Es mi juego favorito. Mira, simplemente por comentar otro y un poquitín en otro ámbito de los juegos de mesa, me gusta, ya de pequeño me gustaban y a día de hoy me sigue gustando el Magic the Gathering, el juego de cartas. Han sacado una plataforma también que se llama Magic the Gathering Arena y es otro juego que disfruto cuando puedo. Está muy bien. Uh-huh. ¿Has visitado, Víctor, la ciudad de Carcassonne? Sí, la visité en 2018-19, no estoy seguro, antes de la pandemia. La visité con Chelen, con Elena, con mi mujer. Y la verdad es que disfrutamos mucho. Me compré allí una expansión en una tiendecita que hay delante del castillo. Y creo recordar que fue Pere Vives que dijo que le parecía un Exin Castillos. Y es que es exactamente lo que es, o sea, tiene toda la razón. Yo en otro momento de mi vida tuve la oportunidad de estudiar algo de arquitectura y de restauración, y solo por eso ya sin jugar a Carcassonne habría ido, sin jugar al juego, habría ido a Carcassonne, porque es un ejemplo, un icono de los inicios de la restauración arquitectónica como disciplina, cuando un arquitecto francés de mediados del siglo XIX, Viollet-le-Duc, lo cogió Carcassonne casi como una especie de gran proyecto personal para desarrollar a lo largo de su vida. Y este hombre tenía la concepción de que la restauración de los monumentos se debían hacer, el monumento debía llevarse a su estado ideal, no ni siquiera al estado en que había sido alguna vez, sino al estado de cómo debía haber sido eso, ¿no? Cómo debía haber sido si se hubieran dado las mejores condiciones socioeconómicas del momento para que eso se desarrollara. Y entonces la realidad es que a día de hoy Carcassonne tiene el aspecto de una ciudadela medieval, pero es totalmente del 19 y es totalmente la idea de un arquitecto del 19. Entonces, sí, es un Exin Castillos al final. Un Exin Castillos con mucho gusto, con mucho conocimiento del oficio y de las construcciones, de los materiales y todo medievales, pero costaría encontrar algo realmente medieval allí. Sí, lo dices porque la renovación que sufrió en la segunda mitad del siglo XIX pues es más bien moderna, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, y muy integral, muy reconstructiva,
y no solo reconstructiva, sino constructiva incluso de nuevo. O sea, Carcassonne en la Edad Media, Carcassonne nunca había sido así antes del siglo XIX. Había cosas medievales, había cosas incluso anteriores, pero la realidad es que casi se podría considerar un proyecto de nueva planta al estilo medieval, pero no es tanto una ciudadela medieval como tal. Muy bien, Víctor. Bueno, pues espero que te lo hayas pasado bien y a ver si tenemos ocasión de entrevistarte por alguna razón distinta de la que te ha traído hoy hasta aquí. Así que muchísimas gracias por tu visita y por tu presencia y por todo lo que nos has contado. Pues bueno, gracias a ti de nuevo por este tiempo, por este esfuerzo, por todos estos ratos de entretenimiento que nos facilitas con tu trabajo. Un saludo a toda la comunidad que me está acogiendo de una manera muy calurosa y es muy ilusionante. Y nada, espero vernos por lo pronto en la BGA pronto y con suerte en algún torneo presencial algún día. Claro que sí. Muchas gracias y a todos los oyentes nos vemos en el próximo episodio.